Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y hoy te voy a platicar una breve crónica de un futuro probable, pero no deseable, donde solamente 6 grados de aumento en la temperatura serían suficientes para un colapso de gran parte de la producción agrícola de esta región, del aumento de enfermedades causadas por vectores, sobre todo como dengue, malaria, cólera, pero también de trastornos mentales. Habría falta de agua para consumo humano básico, también para la agricultura y la ganadería. Habría más y peores desastres naturales, como inundaciones más severas, tormentas más intensas y ondas de este insoportable calor, pero más prolongadas, en la región centro-occidental de México, en donde hacemos este podcast, en donde está la Universidad de Guadalajara, en donde estudia y trabaja la Universidad de Guadalajara para conocer los sistemas naturales y su interacción con los sistemas sociales, porque si la temperatura subiera 6 grados por encima del promedio anual, eso pudiera suceder. Un futuro probable, pero no deseable. Esa es la proyección que hace el diagnóstico Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro, creado por especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología y del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Y para hablar de cómo se llevó a cabo y cuáles son los objetivos y cuál es la utilidad de un diagnóstico de esta naturaleza, pues he invitado a uno de los autores del estudio, una persona que ha estado involucrado en este tipo de investigación, este tipo de temas desde hace mucho. Me acompaña hoy el doctor Hermes Ulises Ramírez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, uno de los autores del diagnóstico. Él es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias del Medio Ambiente por la Universidad de Aix-Marseille, ahorita me dirá si lo dije bien o no, y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Niza-Sofía en Francia. 10 libros publicados, capítulos en otros 15 libros, más de 50 artículos científicos en revistas especializadas, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, fue director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la universidad y hoy nos acompaña para hablarnos pues, del clima del futuro o de lo que podría ser el clima del futuro. Hermes Ulises, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónica del Antropoceno. No, muchas gracias por la invitación, Víctor, y aquí estamos para tratar de pues decir un poquito lo que nosotros encontramos con este diagnóstico, que pues no es muy halagador, pero que al final de cuentas nos está evidenciando lo que puede suceder de aquí al futuro con nuestro clima. Sí, y esto se hizo en colaboración con el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que es otro organismo aquí de la universidad, con el que se llevó a cabo una mancuerna y se llegó al diagnóstico que vamos a poner en la referencia de la descripción del capítulo para que ustedes puedan pues, consultar las diferentes metodologías y hallazgos que se están dando, pero vamos hablando de lo que encontró, de lo que se buscó, para empezar, del punto de partida, de lo que encontraron, pero sobre todo, Hermes Ulises, vamos a platicar un poquito del futuro. Dime, tú como científico y con estas herramientas y con este estudio multidisciplinario o interdisciplinario y multidisciplinario e interinstitucional, ¿es posible predecir el futuro? ¿Y por qué no? Bueno, hay que ser muy claros con el término que se utiliza porque muchas veces predicción significa o lo tomamos como si fuera algo que va a suceder de manera contundente. Como profecía, ¿no? Como agenda de mañana. Exacto. Ajá. Y creo que no. Creo que el clima de por sí es un tema que es demasiado complejo, que cambia de manera muy rápida las variables climatológicas que influyen en que haga más calor, que haga frío, que llueva, que no llueva, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues obviamente, como casi en toda la ciencia, nosotros siempre hablamos de probabilidades, no de verdades absolutas. Y esta proyección que se está haciendo de Jalisco ante el cambio climático, pues es una proyección a futuro en base a los escenarios de gases de efecto invernadero que propone el IPCC.
Ujú. El IPCC es un organismo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga en recopilar toda la información que generan los científicos en el mundo acerca de una temática particular que es el cambio climático y proyectar qué es lo que vendrá de aquí, sobre todo a finales de siglo. O sea, prácticamente se hace un balance de lo que puede suceder de aquí al futuro. Obviamente en el mundo entero. Pero obviamente estas proyecciones se hacen con modelos. ¿Qué es un modelo? Es una representación de la realidad que nos permite prever un escenario probable de aquí al futuro. No quiere decir que es inminente y que tiene que ser tal cual, pero es lo más probable que tenemos en función de ese modelo, y ese modelo es alimentado con una gran cantidad de variables. Variables climatológicas, variables económicas, variables sociales, y que esto te da la pauta para decir, bueno, de aquí al 2100 pueden suceder estas cosas en periodos: 2020, 2050, 2080, 2100. ¿Depende de qué? Del escenario de gases de efecto invernadero que nosotros tengamos a esas fechas. En función de eso se hacen esas proyecciones. ¿Qué hicimos el Instituto de Astronomía y Meteorología y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo? Hacer, vamos a decir, una proyección mucho más fina. ¿Por qué? Porque esos modelos son modelos globales, que te dan escalas muy grandes. Okay. Te estamos hablando de escalas de 500 kilómetros, 1000 kilómetros, en el cual tú no puedes diferenciar qué va a suceder, por ejemplo, en un municipio de Jalisco y otro municipio de Jalisco. No puedes ni siquiera hacerlo de país a país en muchas ocasiones. ¿Y qué sucede? Que nosotros empleamos otros modelos que se llaman modelos regionales de proyección de cambio climático, que son modelos que fueron diseñados precisamente por instituciones muy prestigiosas como lo es el Centro Hadley del Reino Unido, que se encarga de hacer proyecciones de cambio climático. Pero obviamente ellos lo hacen para su región. ¿Y qué te hicimos? Nosotros tomamos como base ese modelo y lo regionalizamos, vulgarmente lo decimos, lo tropicalizamos. ¿Por qué? Porque obviamente como fue conformado fue bajo las condiciones de manera global o de un país en específico, y nosotros tenemos que adaptarlo pues a nuestra realidad. Entonces se hizo primero un análisis de si el modelo reflejaba en realidad lo que estaba sucediendo en México. ¿Cómo? Tomando información de épocas pasadas, metiéndolas al modelo y ver si en esas épocas me daba lo mismo que fue en la realidad. ¿Y qué sucede? Que sí hubo una sobreestimación mínima, pero al final de cuentas la proyección que nos está dando está muy cercana a lo que puede suceder a futuro. ¿Por qué? Porque es lo que sucedió durante los últimos 30 años pasados. Entonces, eso fue lo que hicimos, regionalizar el modelo, y en base a eso, pues trabajar ya de manera más, a escala más pequeña. Estamos hablando de 50 a 100 kilómetros máximo, en comparación con las escalas globales que son de cientos de kilómetros. Entonces, eso es más o menos lo que se hizo entre estas dos instituciones, trabajar en esas proyecciones. No de ahorita, tenemos mucho tiempo trabajando en esto, y pues ya empezamos a tener resultados confiables que pueden dar la pauta para las políticas públicas que tienen que tomar los gobiernos y los ciudadanos también, para tratar de no llegar a estos, vamos a decir, escenarios catastróficos. ¿Qué herramientas? ¿Cómo se hace, digamos? ¿Cuáles son las herramientas, tanto técnicas como conceptuales, de las que se pueden valer? Además de el histórico, del registro, el Instituto de Astronomía es quien hace el registro del clima, presión, humedad en esta región desde hace, pues tú corrígeme, más de 100 años. Más, ¿no?, de 100 años. De hecho, tenemos la serie de tiempo de datos climatológicos más grande de México, mismo que la Ciudad de México. Más de 100 años de medir, y de medirlo con puntualidad, con precisión, con los aparatos, los dispositivos y las metodologías que mejor pueden reducir el margen de error. Es lo más confiable que tenemos, digamos, histórico. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en cuanto a herramientas técnicas o conceptuales? ¿Cuáles usaron ustedes como para poder hacer esta predicción, esta fotografía de alta definición del futuro del clima? Bueno, normalmente
utilizamos dos herramientas básicas. Una que se llaman los índices Climdex. ¿Qué son estos? Son índices internacionales que me permiten evidenciar si ha aumentado la temperatura, si ha disminuido, si ha aumentado las noches tropicales, las noches heladas, etcétera, etcétera, etcétera. 27 parámetros normalmente mide, pero de lo que ya sucedió. Entonces, normalmente en México y en el mundo se mide cómo va evolucionando el clima a través de periodos de 30 años, que se le llaman las normales climatológicas. Y se hacen cada 10 años, 70, 2000, 80, 2010, 90, 2020 y la próxima sería 2000, 2030. Entonces, en base a esa información que se va recopilando de esos años, se alimenta un modelo matemático, que obviamente ya ha sido probado a nivel mundial. Y eso te emite precisamente en base a los registros, al histórico, a las series de tiempo, nos dice si ha aumentado la temperatura, dónde ha aumentado, si ha disminuido, si hay más noches heladas, si hay más noches frías, si hay más días calurosos, si hay menos días de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que hicimos como la herramienta para saber lo que ya pasó durante los últimos 30 años. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el diagnóstico de lo que es 1990 a 2020. A 2030 no lo tenemos porque obviamente todavía no llegamos a esos niveles. ¿Qué sucede? Que esa es la herramienta para saber lo que ya pasó sobre el cambio climático. Pero lo más importante ahora es saber qué es lo que va a pasar de aquí a futuro. Y para eso utilizamos un modelo que se llama PRECIS, que es el que te decía que desarrolló el Centro Hadley y que obviamente a ese también se alimenta toda una base de datos no solamente local, sino es una base de datos mundial de variables climatológicas. ¿Cuáles variables se miden? Variables como es temperatura, humedad, precipitación, dirección, velocidad de viento y algunas otras que a lo mejor la mayoría de la gente no las va a entender porque son muy técnicas, pero que todas estas en conjunto, junto con otras variables como son los gases de efecto invernadero, como son también una parte social, una parte económica, se mete en un modelo que está integrando todas este conjunto de variables y me da un pronóstico en función, por ejemplo, si yo tengo una actividad productiva mucho más importante que va a ir creciendo de aquí al futuro, pues va a impactar más en el clima. Va a haber más metano, se va a consumir más agua, ese tipo de cosas. Exacto. Entonces se meten ahí a la ecuación. Exacto, todas esas variables se meten a ese modelo y esto me da una proyección. Que insisto, esa proyección no significa que es inminente y que va a suceder tal cual, pero es lo más cercano que tenemos a lo que va a ser lo más probable de aquí al futuro. ¿A qué etapas? 2020, 2050, 2080 y 2100. Supongo que están tomando en cuenta entonces algunos de los cambios que se anticipan, como por ejemplo la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, según las mediciones que los científicos de todo el mundo aportan para el panel intergubernamental de cambio climático. Son cosas muy precisas, hechas entre muchas personas, revisadas por pares, con metodologías y con dispositivos de avanzada. Supongo que esas son muy confiables. ¿Qué otras cosas no tan confiables pudieran suceder y que también tienen que tomar en cuenta o que pudieran a lo mejor entrar a la ecuación y que no son tan seguras, tan cuantitativas incluso? El problema es que aquí hay algunas otras variables que todavía no se pueden como migración, ¿cuánta gente llegue, por ejemplo? También podría ser migración, pero por ejemplo hay aspectos en el océano que todavía no están bien controlados y definidos y la relación océano-atmósfera es muy importante para el clima. Entonces, si hay modificaciones en el océano que todavía no se puede cuantificar en muchas ocasiones, pues obviamente eso va a afectar también en el clima. Y por lo tanto necesitamos seguir trabajando en ir incorporando todas esas variables que a veces no las tenemos todavía bien medidas, bien cuantificadas a la ecuación. Pero por lo pronto ya tenemos un diagnóstico que es bastante certero porque ya ha sido probado en muchas partes, pero necesitamos seguir trabajando y seguir afinando. No hemos llegado a la verdad absoluta, sino estamos llegando en niveles de probabilidad y cada vez nos acercamos a una probabilidad cada vez mayor de lo que puede suceder de aquí al futuro. Okay. Reduciendo margen de error, reduciendo la incertidumbre, aunque hay cosas que pueden pasar. Por ejemplo, no está previsto si cae un meteorito, supongo. Esto sería fuera de la ecuación. Sí, claro, eso ya es completamente fuera de la ecuación, o mismo
que por movimientos, vamos a decir, astronómicos que también influyen en el clima, se dé un evento que no está planeado, que no está contemplado, y pues obviamente esto va a modificar de A lo manera mejor muy una importante. migración masiva que no estaba contemplada, llega 1 millón de personas más, bueno, eso sí pudiera tener algún cambio, pero lo conocido se contempla. Lo Así es. anticipable ya se anticipó, ya se incluyó, y entonces ya llegaron a un diagnóstico. Platícame un poquito de este diagnóstico, de estos hallazgos, que no es como si hubiera pegado un meteorito, pero 6 grados harían un gran cambio en muchas cosas que nos afectan a nosotros y a todos los demás seres con los que compartimos la biosfera de esta región, que tienen que ver con agua, producción, biodiversidad, enfermedades. Platícame de algunas, Hermes. Sí, mira, el asunto está en que después de que nosotros hicimos este diagnóstico, pues nos dimos cuenta que estamos por encima de lo proyectado por el IPCC de manera global. De manera global tenemos 5 escenarios. Nosotros prevemos que el escenario más bajo es completamente inalcanzable. Que era 1.5. 1.5 grados, Ajá. pero se llama el SCP 1.0 a 2, que es lo que se llama forzamiento radiactivo, que es un término muy técnico y que a lo mejor es difícil de Bueno, entender. pero eran los buenos deseos de hace algunos 10 Exacto. años, ya no vamos a quedarnos Eso es ahí. imposible. Ya se sobrepasó eso. Tenemos el escenario 4.5, Ajá. el 7, el 8.5. El 8.5 es que no hagamos nada y sigamos bajo el mismo temática de crecimiento incontrolable, de explotación de los recursos, nada de disminución ni mitigación de gases de efecto invernadero, que ese también lo veo muy difícil porque ya hay muchos países que han empezado a trabajar en disminuir precisamente sus emisiones, en migrar a otros tipos de energía que no sean combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros prevemos que los 2 escenarios más probables sean el 4.5 y el 7. Y en esos escenarios, por ejemplo, el IPCC reporta que podríamos tener incrementos de temperatura en el de 2.5 hasta de 3 grados Celsius de incremento con respecto a las temperaturas de 1990. Mientras que en el de 7, ellos prevén que tendríamos incrementos hasta de 4.5 grados Celsius. Para nuestra región, con el modelo ejecutado de manera regional para México y Jalisco, los incrementos pueden ser en el de 4.5 hasta 5 grados. Y en el de 7 pueden llegar hasta 6 grados de incremento de temperatura, que eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque no es decir una temperatura en un día, estamos hablando de entre temporadas, que 6 grados es muchísimo. ¿Y qué sucede? Que esto va a impactar prácticamente en todos los sectores, principalmente en la precipitación y en la humedad. Si no llueve, no tenemos reservas de agua. De por sí somos una zona que ya está sufriendo escasez, que ya está sufriendo sequía, y por lo tanto eso se incrementaría. Podemos tener descensos de precipitación hasta del 30%. Afecta aguas superficiales, aguas subterráneas, y si no tenemos agua, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay alimentos. ¿Con qué vamos a alimentar a la población? Migración y desaparición de especies, tanto vegetales como animales, y utilización de otras especies para actividades que antes no se utilizaban, como poder hacer plantas que antes no consumíamos y que vamos a tener que consumir, y animales que antes no consumíamos, que a lo mejor vamos a tener que sustituirlos, porque muchas de las zonas ganaderas de Jalisco, que son, por ejemplo, los Altos de Jalisco, si no hacemos nada, pues están condenados a la desaparición. ¿Qué más puede suceder? Cambian los ecosistemas marinos, cambian los ecosistemas terrestres, desertificación, podemos tener incremento muy importante de las enfermedades de todo tipo, transmitidas por vectores, malaria, dengue, chikungunya, zika, etcétera. Todas esas etcétera. transmitidas por mosquitos, Los mosquitos. que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Cuando ya nos hemos dado cuenta, hay mosquitos ya en invierno en Guadalajara. Correcto. Aumentarían entonces los vectores, que los mosquitos son unos y muchos otros parásitos. Garrapatas, etcétera, etcétera. Además de eso, contaminación de agua y por lo tanto enfermedades gastrointestinales, diarreas, gastrointestinales, cólera, etcétera, etcétera. Pero lo que más está preocupando hoy a la gente de salud es los trastornos mentales,
que obviamente un desastre natural puede provocar traumas muy irreversibles desde el punto de vista psicológico a las personas, que los conduce al suicidio, que los conduce a ser violentos, que los conduce a muchas cosas. Y la agudización de enfermedades mentales como esquizofrenia, demencia, etcétera, etcétera, en personas por exacerbar el clima, aumento de temperatura en el verano y disminución en el invierno. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se van a manifestar. Obviamente, también tenemos problemas de tipo económico, como son disminución de la productividad, obviamente desarrollo urbano incontrolable, la movilidad se volvería más caótica, el consumo de la energía también sería afectado. ¿Por qué? Porque se elevan las temperaturas, se calientan los cables, hay más pérdida, menos transmisión, si no hay agua no puedo generar más energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, todo está unido. Si afecta una cosa, estoy afectando todo el circuito de las actividades productivas y las actividades básicas del ser humano. ¿Y qué suponemos nosotros que quizás el riesgo más importante que tenemos de aquí a finales de siglo? Pues es la supervivencia de la especie. Todo mundo siempre dice, se va a acabar el mundo. No, el mundo va a seguir dando vueltas alrededor del Sol y girando sobre su propio eje por miles de millones de años, según parece, ¿no? Ahí va a estar, ni se enteró. Los que nos estamos condenados a desaparecer somos nosotros, y de paso nos vamos a llevar a un montón de especies que no tienen absolutamente nada que ver. Y quizás dentro de 100, 200, 300 millones de años vuelva a surgir la vida. Sí, se puede volver a repoblar, el mundo va a seguir. No igual que esta. No sería la primera vez que haya una extinción masiva. No. Y por lo tanto, pues lo que nos tenemos que preocupar es por nuestra supervivencia como especie y por la supervivencia de las demás especies que nosotros estamos provocando que desaparezcan. Entonces, quizás ese es uno de los retos más importantes que tiene el ser humano de aquí al futuro. Además de preocuparnos, ¿cómo nos ocupamos? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo entra este tipo de comprensión que nos proporciona la ciencia, las ciencias o diferentes disciplinas científicas que confluyen, por ejemplo, en este diagnóstico que han llevado a cabo el Instituto de Astronomía y Meteorología y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo? ¿Cómo esto entra a la ecuación de qué podemos hacer al respecto? Porque sin duda entiendo que está este riesgo y que supongo que nadie que está escuchando aquí estaría en desacuerdo, lo queremos evitar. ¿Qué podemos hacer y cómo se puede? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cómo lo podemos utilizar? Ok. Creo que aquí hay dos aspectos básicos. El aspecto de políticas públicas, que se le toca a los gobiernos, y el aspecto de la participación ciudadana. No podemos solamente trabajar en uno, tenemos que trabajar en ambos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir repitiendo toda la vida, el problema somos todos. Por lo tanto, la solución somos todos. Y querer dejarle el paquete únicamente a los gobiernos creo que no es lo correcto. Demasiado importante como para dejárselo nomás a los políticos, aparte. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a tomar una serie de acciones personales que van a impactar en lo global. Por ahí hay una frase muy trillada, pero que es muy cierta. Acciones locales, resultados globales. Pero por otra parte le tenemos que dar herramientas a las autoridades, todos los niveles, para que ellos diseñen sus políticas públicas en función de las necesidades que tenemos para disminuir las consecuencias de esto. Revertir imposible. Esto es irreversible. No vamos a evitar el calentamiento global porque ya estamos ahí, ¿no? Eso ya se dio. Lo que estamos tratando de hacer entonces es hacerlo más lento, irlo poco a poco desacelerando y no llegar tan lejos o tan mal en esa escala que platicaba. ¿De cuántos grados? 6 grados como máximo en esta región. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle todas esas herramientas al político y que él diseñe políticas públicas diferenciadas para cada región y para cada sector. Porque muchas veces solamente vamos a hacer esto y solamente va a impactar en una región o solamente va a impactar en un sector. Y aquí vimos que todo está enlazado. No podemos hacer políticas públicas iguales para todos. Porque no es tan parejo. Y un estudio como el que hicieron ustedes, que hace esta alta definición, digamos, de espacios cada vez más circunscritos,
porque hay condiciones específicas, hay una montaña que nos separa con lo que está del otro lado, entonces va a haber diferente clima Claro. para empezar, ¿no? Por ejemplo, la costa con los altos Ajá. o la costa con el norte Y- son o, completamente por ejemplo, diferentes. una ley para todo México, pues va a impactar diferente a la costa, que a la montaña, que al altiplano, que a los bosques, que a diferentes lugares del sur. Hay diferencias. Ese es uno de los aportes que hace un estudio tan detallado, tan minucioso e interdisciplinario, buscar cómo se hace esa alta definición, esa Sí, y que las soluciones vengan de manera diferenciadas por sector y por región. sectores regionales. Normalmente Jalisco está dividido en regiones: altos, altos norte, altos sur, zona norte, valle, centro, sur, costa norte, costa sur. Entonces cada región tiene sus particularidades. Y obviamente los sectores económicos también están distribuidos de acuerdo a esas particularidades. Entonces no puedo tomar una solución igual para todo el mundo. Entonces nosotros les pretendemos darle esas herramientas a los gobernantes que, pues, yo creo que ya serían los que van a entrar. Los que ya están saliendo, pues obviamente creo que ya no harán gran cosa por esto. Y por otro lado, también tenemos el compromiso, la encomienda y, vamos a decir, la obligación de proporcionar información a los ciudadanos para que les permita tomar acciones individuales y que cada uno de ellos contribuya a que todas estas consecuencias sean las mínimas posibles. Y dentro de ellas hay muchas. Por ejemplo, utilizar el agua de manera racional, no desperdiciarla. La energía, que es quizás una de las principales causas de los gases de efecto invernadero, pues obviamente usarla de una manera adecuada, integral, racional, y que obviamente no haya desperdicio, sino que tengamos una alta eficiencia energética y utilizar otras fuentes diferentes de energía. Te puedo mencionar los desechos sólidos o lo que conocemos comúnmente como basura, que en realidad, si tú te preguntas, de lo que tú sacas en tu bolsa de basura, ¿cuánto es basura en realidad? Sí, sí, El 90% es reciclable. Podrías haber reducido, sí, por lo menos 90%. Muchas de esas otras cosas son simplemente subproductos no aprovechados. Exacto. Entonces, creo que sí es importante que nosotros también, de alguna manera, le demos herramientas al ciudadano para que él empiece a tomar sus propias decisiones y que contribuya junto con las políticas públicas, pues, a tener un mejor entorno, ser más amigables con el ecosistema o con los ecosistemas, y obviamente evitar esas consecuencias tan drásticas que se prevén de aquí al futuro si no hacemos absolutamente nada. Para cerrar, Hermes Ulises Ramírez del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que te agradezco tanto que estés aquí con nosotros. Entonces, anticipar un futuro posible, pero no deseable, como el que se pinta si hubiera este aumento alrededor de los 6 grados de temperatura, permitiría, o sea, anticiparlo, ver qué pasaría, nos permite modificarlo, nos permite evitarlo, ¿estamos a tiempo para hacer algo al respecto, para evitar los efectos más graves? Yo creo que sí estamos a tiempo, pero creo que entre más dejemos pasar el tiempo, se nos agostan las posibilidades. Creo que hemos dejado pasar mucho tiempo en comparación con otros países. Hay países que desde hace 20 años han empezado a trabajar en esto y nosotros solamente nos quedamos en promesas. Nos quedamos en buenas intenciones, y creo que hoy en día ya no es suficiente con esas buenas intenciones o con la preocupación. Yo siempre le digo a todos, por ejemplo, cuando doy mis clases a mis alumnos, ¿están preocupados por el cambio climático? Y todos te dicen, sí. Les digo, ¿para qué se preocupan? Lo que tienen que hacer es ocuparse de hacer acciones concretas para disminuir el problema. Pero preocuparse no va a solucionar absolutamente nada, y al contrario, nos va a hacer daño a nuestra salud. Entonces, preocuparse es como antes de ocuparse, o sea, como la antesala, como antes de hacer algo, déjame, digo que no me gusta lo que va a pasar, pero ya es hora de hacer algo. Sí, pero se nos hace tarde para hacer algo. Tenemos que hacerlo todos y estamos todavía a tiempo de que esas consecuencias no sean tan graves. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todo mundo estar en la misma sintonía de que tenemos que ser amigables con el medio ambiente, ser, vamos a decir, consumidores responsables de todo tipo de productos y principalmente de la energía, para poder evitar llegar a esos extremos de los cuales estamos hablando.
principalmente de la energía, de todos los productos, además de los productos que consumen mucha energía, porque también hay alimentos que la consumen mucho. Veía por ahí que hay alimentos que se cosechan en un lugar, se llevan a otro país, a medio mundo para empacarlo, y otro medio mundo que significa que vienen en un vehículo que normalmente es un barco, que su motor usa quemadiesel a razón de cientos de litros por minuto, algo así, para que llegue a tu mesa y que sea un poquito más barato. Hay que tener un poquito de atención de que no nomás el precio, sino también el costo. El costo tiene que ver con el costo ambiental, cuántas millas, cuántos kilómetros recorrió, cuánto contaminó, porque ya no estamos como para estar despilfarrando, hay que estar jalando todos esos cabos y empezarnos a poner las metas de consumir mejor. Sí, de hecho, una de las soluciones que se propone es que el consumo sea de productos locales, que no paguemos en empaque, transporte, refrigeración, conservación, etcétera, etcétera. Que ahí estamos hablando de un montón de energía. Entonces, mejor consumir productos frescos locales que productos que traen un procesamiento muy largo y de muy largas distancias. Y podrá tener cierto costo en cuanto a tiempo, esfuerzo, incluso dinero y atención que tengamos que ponerle, pero va a ser mucho menos ahora que si dejamos que lleguen esas consecuencias y las tengamos que enfrentar, y después no las vamos a poder regresar. Porque regresarnos esos 6 grados, ¿cuánto tiempo pudiera llevarse? Ahora digo que estamos hablando del futuro del clima. Híjole, yo creo que regresarlos está imposible. Sí, o sea, ¿verdad? 6 no. A lo mejor podemos detenerlo, que ya no siga subiendo a más. Hacia finales del siglo, a lo mejor detenerlo. A 3, 4 sería lo ideal. Ajá. Pero regresarlo yo lo veo muy complicado de aquí a finales. O sea que en estos momentos estamos teniendo el mejor clima que vamos a tener por mucho tiempo. Hay que tratar de cuidarlo, que se quede lo más cerca de lo que estamos ahora. Así es. Entonces, también una de las cosas muy importantes que yo creo que la gente tiene que entender, y que hace rato lo mencionabas tú, es que pues obviamente los productos empiezan a encarecerse porque no hay manera de producirlos. Te pongo un ejemplo. Diagnóstico en Jalisco. ¿Qué pasa? En México, vamos a decir, en México necesitamos ciertos millones de hectáreas para producir alimentos, tanto vegetales como animales. Si nosotros no hacemos nada, ahorita estamos en el límite, por ejemplo, de la producción de carnes, de todo tipo. Necesitamos un 75% del territorio nacional para poder alimentar a la población de este país. Si aumenta la temperatura, si deja de llover, si tenemos menos humedad, necesitaríamos 50% más. Pues, ¿de dónde? ¿Y de dónde la vamos a sacar si no la tenemos? Tierra no hay, tierra No. arable, como le llaman, ¿no? Ya no hay más espacio en donde. Entonces, Y además de la que ya hay, va a ir perdiendo su calidad y ya no va a poder sostener la tanta productividad producción, ¿no? va a disminuir y por lo tanto, pues vamos a sufrir hambruna. Querramos o no, vamos a llegar a los extremos de muchos países africanos en los cuales no hay que comer. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque no hay producción, porque no hay alimentos en la región y por lo tanto, si los quiero traer de otro lado van a ser exageradamente caros. Entonces la gente tenemos que empezar a concientizar ese tipo de cuestiones, de decir, a ver, si yo prendo la luz y la dejo prendida, dejo la televisión, dejo el radio, estoy contribuyendo a que no tengamos agua, que no tengamos alimento, que no tengamos granos y que suframos hambruna y enfermedades y obviamente vivir de una manera con muy poca calidad de vida. Eso no queremos. Vamos a tratar de evitar ese futuro no deseable y que ya lo podemos anticipar con mucha precisión gracias a las herramientas técnicas meteorológicas, metodológicas y de estudios estratégicos que se aplicaron en este estudio multidisciplinario, interinstitucional, pues 2 instituciones ya muy consagradas de la Universidad de Guadalajara que tienen muchos investigadores de respaldo, muchas publicaciones de respaldo que se unieron para desarrollar este diagnóstico sobre el calentamiento global en México, especialmente en la región centro-occidental de México, en donde está Jalisco, donde está Guadalajara, donde grabamos este podcast, donde la Universidad de Guadalajara construye un museo de ciencias ambientales que auspicia este podcast y que estamos tratando desde ahí de analizar el antropoceno. Esta es una crónica del antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana, de cómo la estamos viviendo, de lo que estamos provocando, de cómo la estudian quienes estudian
las ciencias ambientales, de cómo la podemos enfrentar y de qué podemos hacer todos en esta historia, en esta crónica, y de cómo podemos escribir los siguientes capítulos, anticipando lo que va a pasar y sabiendo qué queremos escribir. Pues, Hermes Ulises Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Vamos a poner ahí las referencias que nos compartas en la descripción del capítulo para que quienes quieran estar en contacto, tanto contigo como con el instituto y con el producto de la investigación que quieras compartir, estará ahí, como siempre, lo encontrarás en la descripción de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este equipo, con los cronistas del Antropoceno, a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales. Es el museo que construye la Universidad de Guadalajara, pero por lo pronto hacemos contacto contigo a través de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.